Hola gente, hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de minorías de referencia Buganir, soy Falcon y en esta ocasión os traigo un vídeo de la segunda y última ya versión de mi set excelso, del mejor set que podéis hacer para masacrar, destruir, arrasar todo lo que encontréis en este juegazo llamado Assassin's Creed Odyssey. Y bueno, si en la primera parte ya os había enseñado un set basado en asesinato, hace mucho daño, basado en probabilidades de crítico, en daño crítico, y os había explicado un poquito cuando, bueno, no lograbais asesinar o había muchos enemigos y tendréis que escapar, pues qué habilidades un poco de subterfugio, de defensa, entre comillas, podéis utilizar con aquel grito de Ares, que nos podían matar, etcétera, 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 hasta que recuperarais adrenalina y podríais volver a utilizar vuestras habilidades, ¿no? Entonces os había explicado más o menos de manera completa el set, pero bueno, no sé si os lo dije ya en aquel vídeo, pero existía una manera todavía más brutal, más demencial de optimizar el set, y os la voy a enseñar a continuación. Básicamente, no sé si lo recordaréis o si visteis el anterior vídeo, tenía dos Shifos. Vale, en este caso tengo la Falx del Olimpo, que veis que está orientado, os da un 25% de daño de asesinato, un 40% de adrenalina por crítico. Como es un set orientado a probabilidades de crítico, prácticamente con cada impacto que hagamos, matemos o no matemos, que lo normal es que matemos a cualquier enemigo de un golpe, pero si no lo matamos, pues por la razón que sea, porque tiene protección para asesinato o protección de cuerpo a cuerpo, lo que sea, pues bueno, el golpe va a generar un crítico y eso os va a hacer subir la adrenalina, con lo cual vamos a tener probabilidades de volver a utilizar una habilidad de asesinato en menos tiempo. Digamos que el cooldown es más rápido, ¿vale? Y como veis tiene la primera habilidad especial del arma, que tiene un 100% más de daño. Como veis aquí abajo, me ha subido muchísimo la caza, me ha subido el combate de las dos armas y me ha subido una barbaridad el asesinato. ¿Por qué? Porque ese 100% de daño es para todo, para caza, para combate y para asesinato, con lo cual vamos a tener todavía muchísimo más asesinato. 555.000 de asesinato, 555k, es una auténtica aberración. Más os voy a enseñar que tenemos todavía, si cabe, una probabilidad de crítico más bestia y un daño crítico todavía más bestia. O sea, el asesinato va a ser más brutal todavía, y aún por encima vamos a mejorar el combate cuando se nos acabe pues bueno, el tema del daño de asesinato, y sobre todo la caza, que es lo que más empleo yo, o lo que más deberíais de emplear vosotros para mantener la distancia, porque vais a hacer muchísimo daño con el arco de esta manera, con lo cual es un set mucho más bestia. Os voy a decir el único inconveniente que tiene, os lo voy a mostrar después, y os voy a decir rápidamente cómo paliarlo y por qué pongo ese inconveniente aunque lo tenga, porque sigo manteniendo este set en contra del otro, por ejemplo, no a favor del otro. Bueno, como os digo, este es el Falx del Olimpo, ¿vale? El Sifos de pelea ya lo conocíais, 25% de daño de asesinato, adrenalina por crítico también, 20% de daño de habilidad con racha asesina y 25% de daño contra enemigos de élite y jefes. Bueno, esto no es nada nuevo. El arco sí que tampoco lo he cambiado. 24% de daño de asesinato, 10% de todo el daño, 10% de probabilidad de crítico y más 25% de daño de asesinato. Pero también os quita un 15% de resistencia cuerpo a cuerpo. No os dije antes que con el Falx del Olimpo, recordad que aquí la salud se limita al 25%, con lo cual tenéis un 4% de vida. ¿Qué es lo que nos habilita? Que a partir del 25% es, digamos, salud normal, del 25 al 75, o perdón, salud baja, del 25 al 75 salud normal y más del 75 salud máxima, ¿no? Entonces, digamos, esas franjas las vamos a utilizar para maximizar el daño. Recordad, se limita la salud al 25%, con lo cual solo vais a tener un quesito de vida de 4, o sea, un 25%, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a aprovechar en el resto de las piezas, ¿vale? Como veis, el casco, asesinato, daño de asesinato, daño de crítico, probabilidad de crítico con poca salud. Ese es el kit de la cuestión, con poca salud, porque como vamos a partir de la base de 25% solo de salud, eso hace que nuestro set, al meter esta probabilidad de crítico con poca salud,
siempre la vamos a tener poca salud, porque nos la limita el Falx, al 25%, al Falx del Olimpo, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener poca salud, ese rango, nunca vamos a tener más, ni normal, ni mucha, entonces nos vamos a orientar en probabilidad de crítico con poca salud. Por ejemplo, el otro set que os había mostrado tampoco era tan eficiente como este en ese aspecto, ¿vale? Porque sí que estaba orientado y tenía el set, como os había mostrado, a salud máxima, que si nos tocan o estáis en subterfugio, pues básicamente no deberíais de tener ningún problema para hacerlo, pero sí que es cierto que si os dan un toque o lo que sea, pues baja lo que es esa probabilidad, porque seguramente os vais a meter en el rango del crítico normal, entonces no ni vais a tener tanta probabilidad de crítico, ni vais a hacer tanto daño de crítico. Entonces hasta desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, la eficiencia de este set es mayor, porque siempre vais a estar en el rango de probabilidad de poca salud, no va a cambiar de ninguna manera. Si os pegan, como muchos bajarán la salud, os matarán si no activáis el grito de Ares, pero no vais a tener, más del 25% de salud, con lo cual es todavía un set más eficiente. Los brazales, 24% de daño de asesinato, 10% todo el daño, como os dije ya en el anterior vídeo, todo el daño es importante porque mejora tanto caza como combate como asesinato, ¿vale? Independientemente de que sea focalizado para asesinato, para cuando no podáis utilizar las habilidades de asesinato. Aquí un 100% de daño de los ataques críticos con poca salud, ¿vale? Como os digo, por la poca salud que tenemos, que te limita el Falx del Olimpo, y un 10% de probabilidad de crítico. La pechera utilizo las dos por las connotaciones que tiene, tanto para el anterior set como para este, es el mismo, 24% daño de asesinato, 50% daño crítico, 50% de adrenalina por asesinato y 10% de todo el daño. Lo que es el cinturón, el 24% de daño de asesinato, 10% de probabilidad de crítico, 100% de daño de los ataques críticos con poca salud y 10% de todo el daño. Y las botas, en este caso, tengo 24% de daño de asesinato, 20% de probabilidad de crítico con salud, con poca salud, con lo cual ya es un 40%, ¿vale? A más que tenemos para la probabilidad de crítico con poca salud, otro 10% de todo el daño y un 100% de daño de los ataques críticos con poca salud. Aquí, por ejemplo, veis con respecto a las otras botas que tengo del otro set, que aquí le puse todas las flechas atraviesan escudos, también le podéis poner eso, lo que pasa es que aquí ese 100% de daño más de crítico hace bastante, ¿no? También, en este caso, si ponéis todas las flechas atraviesan escudos, vais a hacer muchísimo daño de caza y eso va a repercutir de manera positiva en vosotros. Entonces, queda vuestro libre albedrío. Básicamente este es mi set y ahora, como veis aquí, los datos a grosso modo, lo que tengo: protección también cerca de 20.000, salud casi 150.000, pero sobre todo los daños, 37.000 de daño de caza y casi 28.000 con las dos armas de daño de combate y sobre todo 555.000 de daño. Vais a ver ahora las estadísticas, que son una auténtica demencialidad. Observad, daño de combate 200% hacéis. Por el Falx del Olimpo ya con modificadores tenemos un 100% de daño de combate, más el 100% que sube el Falx en todos los atributos principales, os va a dar un 200% de daño de combate, un 200% de daño de caza y con todos los modificadores más de un 400%, casi un 420%, 419% de daño de asesinato. Es una brutalidad. Después, si seguimos bajando, el daño de disparo en la cabeza un 140%, bueno, veis aquí los modificadores, la salud ilimitada al 25%, daño contra enemigos de élite y jefes, probabilidad de crítico con habilidad cometida heroica y un 20% de daño con la habilidad racha asesina, ¿vale? Esta probabilidad, también os lo dije en el otro set, es brutal porque esto va a ser el 100% cuando utilicéis la cometida heroica. Con lo cual, con otros atributos que tenéis en armas, de por crítico subís adrenalina, esto va a ser la hostia, porque como va a ser el 100%, cada impacto vais a generar adrenalina y vais a hacer que tengáis más puntos de adrenalina para gastar habilidades, con lo cual es brutal. Daño de disparo en la cabeza un 140%, y aquí veis los modificadores, es una auténtica bestialidad. Veis que los normales, que no los vamos a tener nunca porque siempre te va a limitar, esto es orientativo, siempre vamos a tener la vida limitada al 25%, con lo cual siempre vamos a estar en este rango. 45-200, 55-250, esto no me preocupa, pero ved aquí, la probabilidad de crítico, ¿vale? En general, con poca salud, que como os digo, es donde siempre, el rango donde siempre vamos a estar, es de un 85%, es una auténtica barbaridad, y el daño de crítico con esta poca salud es del 500%. O sea,
no sé si sois conscientes del daño que vamos a hacer. Es una auténtica bestialidad, una brutalidad. Si esto, la probabilidad de crítico con poca salud, es de un 85%, imaginaos, en cualquier, pues con arco, con ataques de un 85%, si por ejemplo utilizáis esta probabilidad de, bueno, este modificador que tiene un arma, el de probabilidad de crítico con habilidad de acometida heroica es un 25%, entonces este solo necesitaría un 15%, o sea, se excede del 100%, quiere decir que cuando utilicéis la acometida heroica, siempre vais a hacer crítico, siempre, 100%. Lo que os hablé de la adrenalina, de generación de adrenalina, del daño, os garantiza el daño con la probabilidad de crítico, y que ese daño es de un 500%, o sea, no es un 100%, un 50%, no, un 500%. Con lo cual es una auténtica aberración de set. Y como os digo, para paliar un poco lo que es básicamente es el mismo modus operandi del anterior vídeo, para paliar un poco el daño, la salud limitante que os da a cambio de ese daño tan brutal, de ese 100% de daño en todas las habilidades, tanto de caza, combate y asesinato, que os da la Falx del Olimpo, pues vais a tener lo que yo os había explicado, lo que son las habilidades. El grito de guerra de Ares, que como veis pone ahí que en un arrebato de ira divina los ataques infligen un 50% más de daño durante 20 segundos. O sea, recordad que aparte de todo eso que os estoy diciendo, con todos los modificadores de daño, os va a hacer durante esos 20 segundos un 50% más de daño vuestros ataques. Y aparte, tened en cuenta esto, durante este tiempo ningún ataque del enemigo será mortal. Por eso me interesa tener a Falx del Olimpo, porque cuando se os acaban las habilidades de asesinato y hay enemigos por la zona, utilizáis este grito de Ares y durante esos 20 segundos todavía vais a hacer más daño para acabar con ellos y no, o sea, vais a ser invencibles. O sea, no os puede matar, ningún golpe os va a matar. Como muchos os tirarán, os tambalearán, caeréis al suelo, pero no os podrán matar por mucho daño que lleve ese golpe. Y otra de las cosas, al final es muy importante, que es el daño de los ataques. Como veis ahí en la habilidad, el daño de los ataques se potencia con cada golpe recibido. O sea, si aún por encima de ese 50% de daño base que os dan ese 20 segundos recibís golpe, aquí no especifica cuánto, pero vais a hacer todavía más daño, con lo cual esta habilidad es realmente demencial. Y nada más, gente. Con esto me despido, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos del canal. Bye bye.